Ya, antes de comenzar esta segunda parte, Cristian me avisó que tuvo un lapsus, así es que la esposa de Zeus se llamaba Hera, ¿no es cierto? No es que era la esposa, se llamaba Hera de verdad. Y yo dije mal el nombre, así que para que lo anoten en la primera parte. Bueno, seguimos entonces en esta segunda parte con el viaje a Jerusalén. Y aquí tienen una imagen de cómo se habría visto aproximadamente una nave de carga, una nave de pasajeros incluso en el siglo I. Y ustedes recuerdan, porque leyeron ya Hechos en el curso pasado, que él llegó finalmente a Jerusalén, fue un éxito el tema de la ofrenda, pero después fue arrestado allá por estos disturbios de judíos que ya le aparecían por todos lados. Y por una serie de corrupciones, él tuvo que pasar preso 2 años en Cesarea. Cesarea es una ciudad costera, ahí en Palestina, y él tuvo que permanecer allí prisionero. Hicieron básicamente lo que querían con él, esperando incluso que él pudiera pagar por su liberación. Otros trataban de que fuera liberado para poder matarlo, no sé, un tremendo enredo. Y usando de su ciudadanía romana, finalmente Pablo apeló al César, lo que significaba que tenía que ser enviado a Roma para ser juzgado presencialmente por el César. Y eso lo leemos en Hechos capítulo 27. Así que comienza esta navegación hacia Roma en una nave de Adramito y tiene un itinerario muy marcado, que es bien especial esto, porque Lucas va usando este tema del viaje y nos va llevando a Pablo a través de una serie de dificultades hasta llegar a su destino. Y en este viaje que comienza en otoño hacia el invierno, se le vuelve muy complicado porque estas naves no eran capaces de viajar bien en invierno. Entonces la navegación se suspendía en aquella época y debían, por supuesto, las naves invernar en alguna parte que fuera segura. Por lo tanto, el itinerario que nos da acá es debido a esta dificultad. Si no, habría sido un viaje mucho más directo, pero tuvieron que empezar a rodear, ¿no es cierto?, Chipre, después Creta, y lograr hacer algo porque el viento les era contrario. Finalmente, cuando llegaron a Creta, decidieron invernar, pero el clima mismo se los impidió. Así que les traje un mapa como para ver esto más o menos, y tenemos nuestro barquito allí, que ustedes lo ven como se va dirigiendo en primer lugar a Sidón, donde comienza el viaje, rodea Chipre y llega hasta, ¿cuál es la primera parada? Hasta Mira, ¿no es cierto? Allí hacen un transbordo a una nave alejandrina, una nave grande que tiene una capacidad de 276 personas, lo cual es realmente enorme, y así navegan hasta Gnido. Pero logran llegar allá porque el viento les es contrario, entonces logran todavía costear, pero ya tienen que meterse a mar abierto, y lo primero que tienen que hacer es pasar Creta. Quieren pasarla por atrás, pero en realidad se van por adelante y llegan hasta Salmón y de allí a Buenos Puertos. Pero la intención de ellos era rodear Creta y llegar hacia atrás a una ciudad o a un puerto que se llama Fenice, ¿verdad? Y allí invernar, porque Buenos Puertos no era lo que ellos querían, debido a que era muy incómodo para pasar el invierno, o sea, 2-3 meses mínimo allí metidos en esa isla, cuando su destino final es Roma. Así es que intentan hacer esto, rodear la isla para pasarla por llegar atrás y allí invernar, pero el viento poderoso se los impide y los empuja mar adentro, y entonces hay una serie de cosas hasta que finalmente naufragan como en las costas de Malta. Y allí se quedan un tiempo hasta que logran reconstruir y salir de Malta, reconstruyendo la nave una vez terminado el invierno. Entonces nos queda este último viaje chiquitito desde Malta, van a Siracusa, ¿verdad? De ahí de Siracusa ya entran a Italia propiamente, llegan a Reggio, y de ahí navegan hasta Puteoli, ¿no es cierto? De ahí a las Tres Tabernas, que es la última parada, y de allí son 43 kilómetros que hacen a pie hasta Roma. Eso es
es lo que ocurrió en aquella época, el viaje final de Pablo. Llegan a Roma y nos dice la Escritura, así termina Lucas, el libro de los Hechos, en el capítulo 28, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esa es la manera en que Lucas trata de mostrarnos Pablo llegó a su destino y no habla de su fallecimiento, no habla de su ejecución. En esta época, en cadenas, pero en una prisión bastante benigna, porque es en una casa alquilada, él está esperando juicio, entonces él tiene la oportunidad de relacionarse con mucha gente, con discípulos, y también de predicarle a los judíos que querían saber más de este camino y venían a él, porque él no podía salir de allí a ninguna parte. En esta época es que él escribe las cartas a la prisión o de la prisión, ¿no es cierto? Que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y en todas ellas ustedes van a encontrar la palabra preso, prisionero o prisiones, que son las que destacan precisamente esta época tan particular. Desde allí entonces, él escribe en primer lugar a las iglesias de Asia Menor. Y sabemos esto porque en las cartas a Colosenses y a Efesios no hay ninguna mención de Pablo acerca de su liberación, lo que da la impresión de que es la primera parte, el primer período, cuando él está comenzando su prisión en Roma, hacia el 60-61. Allí debió haber escrito entonces Efesios y Colosenses, mientras que en Filemón y Filipenses ya aparecen notas de Pablo de que él piensa ser liberado y piensa visitar de nuevo Filipos. Entonces existe esta sensación al menos de que él va a lograr salir bien del juicio. Pero lo primero que hace es escribir a esta zona que tenemos marcada aquí con rojo, Éfeso, Laodicea, Colosenses, y manda saludos a Hierápolis, que son las ciudades que estaban más cerca. Éfeso, costera, ¿no es cierto?, la más importante ciudad de la región, el puerto más importante de Asia Menor en el Imperio Romano. Laodicea era también una ciudad grande, queda más o menos a unos 150 kilómetros de Éfeso. Colosas, en cambio, era una ciudad muy pequeñita, casi una aldea en aquella época, de poca importancia. Y Hierápolis era una ciudad en crecimiento. Estas 3 ciudades, Laodicea, Hierápolis y Colosas, formaban una especie de federación y tenían una producción en común. Se dedicaban a la producción de vino y tenían una importante industria lanera, a eso se dedicaban. Entonces Pablo escribe a estas iglesias que a lo mejor visitó él personalmente, o si no, fueron fundadas por sus asesores mientras él permanecía en Éfeso. Colosas está más o menos a unos 200 kilómetros de Éfeso, así que imagínense en aquella época que no hay autos, todo se hace a caballo o a pie. Son viajes largos, difíciles, bien complejos. Bueno, a esta zona entonces. La carta a Filemón fue dirigida aparentemente a Colosas o tal vez Laodicea. Uno se inclina más por Colosas porque los datos parecen apuntar a que Filemón vivía en Colosas, ¿ya? Pero no es 100% seguro. Así que lo que vemos es que Colosas recibe en el fondo 2 cartas, una a Filemón y la otra que es la que conocemos como la carta a los colosenses. También hubo una carta escrita a los de Laodicea, pero está perdida esa. Efesios, comenzamos un poco con la carta a los Efesios, quiero mencionarles algunos datos interesantes. Escrita, como dije, tal vez la primera o la segunda de las cartas de la prisión, por allí por el año 60 o 61. Parece haber sido una carta tipo encíclica, eso significa una carta para ser distribuida, una carta circular. ¿Por qué? Porque no va dirigida a nadie en particular, y además porque en algunos manuscritos antiguos, el alejandrino, no aparece ni siquiera esta mención de a la iglesia que está en Éfeso.
entonces da la impresión de que esta carta fue dirigida más bien a las iglesias de esta región, que en realidad hoy en día es la provincia de Esmirna, donde estaban estas iglesias, que después se hicieron famosas en Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero el punto es que Pablo estaba en prisión y él envía a un colaborador llamado Tíquico, ¿verdad? Quien seguramente llevó también la carta dirigida a los colosenses y a los laodicenses, porque es más o menos de la misma época. No se aprecia ningún problema en particular en la carta, o sea, él no pretende resolver nada en esta carta, ningún problema que le hayan dicho que estaba en la región, sino que más bien él va exponiendo sus experiencias, su teología. Es una carta extremadamente teológica, de un nivel de profundidad y de altura de desarrollo, yo diría que incluso mayor que la de Romanos. Es extraordinaria, de verdad, la carta tan pequeñita, pero tan potente, la carta a los Efesios. Definitivamente en el propósito de Pablo al escribir esta carta debió estar este tema del amor. Cuando él se detuvo en Mileto a hablar con los ancianos, él les dijo que iban a venir falsos maestros, que eran como lobos rapaces, y que iban a tratar de destruir esta iglesia que le costó tanto a Pablo formar y que recibió tanto problema, como ya vimos, a raíz de todo este gremio de los plateros y de toda la influencia del paganismo. Y él les dijo que se cuidaran de estos falsos maestros. Cuando leemos la carta enviada a Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4, el Señor Jesús le dice a la gente de Éfeso que reconoce que han podido luchar contra las falsas enseñanzas y han vencido. Pero les dice que han perdido su primer amor. Y yo creo que esto ya lo sentía Pablo como síntoma 30, 40 años antes, ¿no es cierto?, cuando él escribe la carta a los Efesios, porque el amor es definitivamente un tema muy importante. Cuando él escribe un año después o 2 años después, la carta a Timoteo en Éfeso también, él le recomienda mucho a Timoteo que en su enseñanza él enfatice el amor. Y de las 107 veces que Pablo usa la palabra amor en sus 13 cartas, en 19 oportunidades, o sea el 18%, lo cual es altísimo, está en Efesios. La carta comienza con la palabra amor, con la recomendación en los versículos 4 y 6 del capítulo 1, y termina con amor. Eso nos habla de algo. Pablo ya percibía algo del problema que se estaba viviendo en Éfeso y que nos ratifica después la carta de Apocalipsis. Otro tema muy importante que debió ser parte del propósito que quería destacar Pablo en esta carta es el de la nueva humanidad en Cristo. Explicar lo que esto significa en definitiva. Hay una referencia extraordinaria, diría única, acerca de la formación de un solo pueblo, derribando la pared intermedia de división entre judíos y gentiles. Es una expresión única en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Yo diría que a través de esa expresión él se hace eco de lo que él mismo ha venido enseñando en Gálatas, por ejemplo, y en Romanos, pero lo dice con un vuelo teológico de otro nivel en Efesios. Y también ustedes deben continuar estudiando en el capítulo 3, versículo 6, o sea, 3 al 6 y el versículo 9, acerca de la circuncisión. Lo que él dice allí es muy especial. Otro temazo en la carta a los Efesios es esta expresión en Cristo o juntamente con Cristo, que es una tremenda doctrina en el cristianismo. Allí les pongo todos los pasajes donde encontré estas expresiones. Ustedes ven que son muchísimas.
es una doctrina muy importante porque es la doctrina de nuestra posición en Él. En Cristo nosotros hemos muerto y resucitado. En Cristo nosotros tenemos herencia y coherencia con Él. En Cristo estamos posicionados en los lugares celestiales. Y esta enseñanza es fundamentalmente Efesios. En Cristo, la posición del creyente sublimada hasta llegar a que entendamos el nivel que produce en la vida humana la sustitución de Cristo, el haber sido muertos juntamente con Él en el bautismo, resucitados juntamente con Él al salir de las aguas por medio de la fe, que realmente estamos muertos a la vieja vida, pero resucitados a una nueva, que realmente oramos no desde la tierra hacia el cielo, sino en Cristo, en los lugares celestiales. Oramos de arriba hacia abajo, porque estamos en Él y con Él. Este pensamiento no solo aparece en Efesios, pero no hay ninguna otra parte tan destacado como aquí. Definitivamente es un gran tema para estudiar y se los recomiendo muchísimo. Y el énfasis marcado en la unidad del Espíritu de esta nueva humanidad es también muy, muy importante. La unidad en el Espíritu y la vida en el Espíritu. Por eso les mandé también un artículo acerca del Espíritu Santo en Efesios, que espero que hayan leído o estén leyendo, y que les aporte en el sentido de que estudiar Efesios requiere de verdad un nivel de preparación un poquito más profunda que en las otras cartas, pero que vale la pena todo esfuerzo, porque es una carta extraordinaria, pequeñita, pero potentísima. Y por último, menciono como propósito la extensión de la verdad y de la práctica del Evangelio va a requerir siempre una lucha espiritual. Y por eso quise relacionarles con todo lo que él vivió en Éfeso, hasta el problema de tener que huir, y hace esta, no sé cómo llamarlo, pero es una explicación extraordinaria de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que es contra potestades, huestes espirituales en los lugares celestes, porque estamos en Cristo y oramos en el Espíritu. ¿Me explico? Entonces, entender acerca de la guerra espiritual requiere de verdad conocer en profundidad la carta a los Efesios. Eso me lleva a mostrarles algo que es muy importante, el pensamiento paulino acerca de la doctrina. Yo creo que si no tuviéramos la carta a los Efesios, no podría decirles con tanta claridad esto, aunque se ve en otras partes, pero creo que en Efesios es algo extraordinario. Y es que para Pablo la doctrina nunca es intelectual o filosófica. Es la verdad, pero es una verdad espiritual. Y esta verdad espiritual, cuando es creída, afecta el ámbito espiritual. ¿Me entienden? Cuando uno cree lo que Pablo explica de lo que el Evangelio hace, recibido por medio de la fe, cuando uno entiende eso, cosas pasan en el ámbito espiritual. Lo que él ha dicho ocurre en realidad, aunque no lo veamos. Entonces, para Pablo, la revelación que se transforma en enseñanza, doctrina, digamos, es eminentemente espiritual. Y no quiero que entiendan espiritual así como espiritual versus carnal. No, no. Espiritual en el sentido de que ocurre en el ámbito de lo espiritual. Pero en segundo lugar, esta enseñanza que nos habla de lo que somos en Cristo, producto de la obra del Señor, ¿me entienden? O sea, es enseñanza de lo que realmente somos, no de lo que podríamos llegar a ser. Esta enseñanza no queda completa
sino va acompañado de la práctica de la misma o de la implementación en la vida diaria. Entonces, para Pablo, la doctrina es eminentemente espiritual, y eso lleva a la práctica. Y si no llega a la práctica, es que no fue realmente asimilada, no fue creída, no fue apropiada. La doctrina hoy en día, como se enseña en muchos lugares, es, en primer lugar, intelectual y filosófica. Entendiendo lo que la palabra misma significa, filo, amor, y sófica de sofía, sabiduría, amor por la sabiduría. O sea, para muchos es amar el conocimiento. Para Pablo, ninguna de estas cosas tiene interés. Él revela, por el poder del Espíritu Santo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Asimilado esto por la fe, permite lo que Pablo diría, la vida en el Espíritu Santo. Y eso provoca una nueva vida, una forma de vida diferente. Entonces, por eso Pablo dedica los primeros 3 capítulos de Efesios, aproximadamente, a hablar de toda esta revelación, lo que éramos y lo que somos, para llegar al capítulo 4 y comenzar a explicar, por tanto, quiero que vivan en amor, que vivan en la luz, que vivan en el Espíritu. Y les doy ejemplos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vivir en el Espíritu significa un cambio radical. Ya no hablen como antes. No guarden odio, no guarden rencor. Perdónense los unos a los otros como Cristo nos perdonó. No le den lugar al diablo. No apaguen el Espíritu. ¿Se fijan? Sean llenos del Espíritu todo el tiempo, porque entonces podrán vivir lo que son en Cristo. Por eso que esta carta tiene un revuelo doctrinal o no sé cómo llamarlo, extraordinario, porque nos aclara como todos los puntos que faltaban en las otras cartas. ¿Cómo se hace, Pablo, para vivir lo que has enseñado? Mire, esto es, chiquillos, esto es lo que son, créanlo. Por medio de la fe reciben la gracia y el Espíritu Santo es el que les permite vivirlo. Ahora hay que puro vivirlo nomás. Y lo que a nosotros nos puede parecer difícil, para Pablo dice, es extremadamente sencillo porque el Espíritu lo hace por nosotros. Si hay algún problema es en que el Espíritu lo haga en nosotros. Y eso es porque no lo terminan de creer, o porque no lo terminan de entregarse, o porque le dan lugar a la carne, o al enemigo. Alguno de esos problemas, soluciónelo y se va a dar cuenta que la vida cristiana es sencillísima, porque no la vive usted, sino el Espíritu en usted. Así llegamos brevemente también, porque no puedo profundizar mucho, a la carta a los Colosenses, que tiene una ocasión, una situación un poco diferente y no tiene los revuelos de la carta a los Efesios, aunque con una gran excepción, que es la descripción de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar como Colosenses capítulo 1 para hablar de eso. Quería corregir una falsa enseñanza que se estaba levantando definitivamente en esta región y que sabemos que tenía origen judío porque tenía que ver con la ley mosaica, como dice el capítulo 2, versículo 16. Por favor, lean estos pasajes. No tengo tiempo de hacerlo acá para no alargarlo, pero lean estos pasajes para que ustedes se den cuenta que así es. Buscaban definitivamente una gnosis, un conocimiento especial, más profundo, y enfatizaban de esa manera que dentro de la iglesia había una especie de élite filosófica con un conocimiento especial que los hacía diferentes, más macanudos, más privilegiados, ¿no es cierto? Y que los demás debían un poco someterse a estos iniciados. Algunos dicen que es un principio del gnosticismo que se desarrolla en el siglo II. Lo dudo, la verdad es que es muy temprano para eso.
pero sí había corrientes judías, sobre todo, venidas a lo mejor de Alejandría y de otras partes, con una mezcla con la filosofía griega, donde entonces estas cosas empezaban a moverse ya. Pablo les dice, yo quiero que ustedes conozcan a Dios y crezcan en su madurez espiritual. Eso es el remedio. También había una curiosa adoración a los ángeles, que lamentablemente no sabemos mucho de qué se trataba, pero Pablo la reprende, como diciendo, no saben en lo que se están metiendo, no se dediquen a eso. Y así que en el capítulo 2, versículo 18. Y había un tema cristológico muy importante en esta falsa enseñanza, pero un tema relacionado con el Señor Jesús en su humanidad, aparentemente negando la divinidad del Señor, lo que llevó a Pablo a una de las declaraciones más notables de la deidad de Cristo, que aparecen en toda la Escritura, que están en el capítulo 1, versículos 15 al 18, y el capítulo 2, versículo 9. Les ruego que lean estas cosas con calma, vale la pena estudiarlas, si pueden conseguir buenos comentarios del nivel de los que les mandé para Filipenses y las pastorales, lean estas cosas, disfrútenlas. Y termino con una breve mención a la carta a los Filipenses, debería ser de las últimas de las 4 escritas. Fue llevada por Epafrodito, a diferencia de Efesios y Colosenses, que habría sido llevada por Tíquico. Este es por otro colaborador, que nos habla de mucha gente que lamentablemente no conocemos mucho de su historia, pero es gente preciosa que estuvo al servicio de Pablo y de las iglesias y que tuvieron un ánimo, una fuerza para recorridos. Imagínense que de Roma hasta Éfeso, ahora me estoy confundiendo, no sé si es de Roma hasta Éfeso o de Roma hasta Filipos, pero son más o menos 1.300 kilómetros. Piensen en 1.300 kilómetros a pie o a caballo y en barco con transbordo. Es un lío. ¿Cuánto demoran en llevar una carta, hermanos míos? Entonces, bueno, eso lo hacían esta gente por amor a las iglesias. Apela a su amistad duradera en contraste con los falsos maestros, cuyo Dios es el vientre, dice Pablo, para exhortarlos a permanecer firmes en un espíritu por el Evangelio ante la oposición. Oposición muy pesada que se levantó en Filipos desde el minuto en que Pablo estuvo allí. Él mismo fue azotado brutalmente en aquella región, ¿no es cierto? Y la iglesia siguió recibiendo esta oposición precisamente porque el gobierno no quería definitivamente que ellos siguieran proclamando a Jesucristo como el Curios y el Soter, o sea, el Señor y Salvador, dado que eso les traería tremendos problemas con la ciudadanía romana que tenían en Filipo. ¿Se fijan? Por eso Pablo enfatizó esto de gozarse en Cristo, y esta palabra gozos, jara, se usa 4 veces y regocijo 11 veces. Es en solo 4 capítulos enormemente enfatizado. Aunque el sufrimiento no es el tema principal, aparece en el trasfondo de toda la carta. Más importante todavía es la seguridad del triunfo escatológico del creyente, que sobrepasa entonces el miedo a la persecución, y que es modelado por Cristo mismo en este pasaje que es único, extraordinario, bellísimo, y que se me acaban las palabras para alabarlo, del capítulo 2, versículos 6 hasta el 11, o 5 hasta el 11, donde Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y lo describe, donde el Señor deja todo por amor a nosotros, recibe el oprobio, la persecución, el dolor y hasta la crucifixión, pero llega a la meta por amor y mantiene el gozo. Y como alguna vez les mostré en Hebreos, por el gozo puesto delante de él, recibió el oprobio y llegó hasta el final. Entonces esta carta a los filipenses tiene todo ese tinte.
de tal suerte que se produce una especie de ecuación única, que en Filipenses está extremadamente clara, que es gozo más pobreza, o a pesar de la pobreza, llega a producir generosidad, que es algo notable. No hay ninguna otra iglesia que Pablo alabe tanto por el cuidado que tienen de él y la generosidad que tiene. Incluso dice que cuando él estuvo en Tesalónica, ellos se preocuparon de él. Y Tesalónica está al lado de Filipos. Los filipenses aportaban para Pablo. Y los de Tesalónica, bien, gracias. Cuando él estaba en otras regiones, de Filipos llegaban los cuidados para Pablo. De tal manera que Pablo toma las iglesias de Macedonia para incluir a las demás, pero se está refiriendo sin duda a Filipos en primer lugar, para describir en el capítulo 8 de 2 de Corintios la ofrenda que llevará, diciendo: no hay como las iglesias de Macedonia, que aún en su profunda pobreza se dieron primeramente a sí mismos y después de lo que tenían, por amor a nosotros y a ustedes, porque le está escribiendo en última instancia a los judíos de Jerusalén. ¿Me explico? Esta ecuación donde Pablo, yo no creo que haya otro lugar donde Pablo se identificara más que con la gente de Filipos. Un poco por la amistad, un poco por lo que vivió allí y un poco por el cuidado que esa iglesia tuvo siempre de él. Entonces, encontramos esta ecuación que no la pierdan de vista. Es sobrenatural. ¿Quién diría esto? Que el gozo más la pobreza da generosidad. Es sobrenatural. Pablo lo alabó en ellos. Así es que el propósito de esta carta era, en primer lugar, agradecer la ofrenda que recibió por Epafrodito, quien le contó lo que estaba viviendo la iglesia de persecución, y entonces por el mismo Epafrodito Pablo mandó la carta a los filipenses, ¿no es cierto? Quería animarlos en medio de las persecuciones sobre este tema del derecho itálico que ellos vivían, y lo hace por medio de dos contrastes que son geniales, donde les dice: hermanos queridos, en última instancia llega el minuto donde ustedes tienen que elegir qué ciudadanía es la más importante. Ustedes son ciudadanos romanos, pero son ciudadanos del cielo. Y esa es nuestra verdadera y mayor ciudadanía. Y si llega esa ciudadanía a producirles oposición, persecución, dolores y hasta muerte, recíbanlo. Porque ustedes ven eso en mí, y ese mismo conflicto que tengo yo, lo tienen ustedes. Y esa es una gracia de Dios que nos permite completar los padecimientos de Cristo. Este es el mensaje de Pablo a los filipenses a raíz de la persecución que vivían. Y termino diciendo que les hace una advertencia contra judaizantes, y no hay palabras más duras que las que aparecen aquí, los llama perros incluso, mutiladores del cuerpo, súper fuerte. No hay seguridad de que estén metidos ya los judaizantes en la iglesia de Filipos, pero de que iban para allá, iban, porque Pablo ya los vio actuar en toda la zona de Galacia y de Asia Menor. Y también pidió que se quitaran las rivalidades que había, las divisiones que habían un poco en la iglesia, algo que nunca sabremos qué fue exactamente lo que ocurrió, pero habían dos mujeres que se convirtieron en la primera etapa de la predicación de Pablo, Evodia y Síntique, que estaban agarradas del moño. Y una cosa interesante es que, salvo Epafrodito, no se menciona ningún hombre en Filipos, y se mencionan tres mujeres: Lidia, Evodia y Síntique. Lo que nos habla, en particular, de que en esta región de Macedonia, y posiblemente especialmente en Filipos, la mujer, que en la zona griega tenía una preponderancia mucho mayor que en Asia Menor y en otras partes, también aquí ya se veía en la iglesia, y tenían una influencia y un liderazgo que Pablo reconoce y anima definitivamente. Pero también ese liderazgo conlleva que se agarraban de las mechas de vez en cuando.
y eso provocaba desunión. Eso, hermanos míos, sí, me disculpo por un resumen tan breve de tantísimos tesoros que hay aquí. El resto les queda a ustedes seguir estudiando estas cartas y por supuesto algún día podemos hacerlo juntos, pero para este curso, como resumen, eso es. Que el Señor les bendiga y nos vemos ya terminando nuestro curso de Nuevo Testamento 3 el próximo miércoles. Nos quedarían 2 clases si no estoy equivocado. Bendiciones.